Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches, chicas. Buenas noches, varones. ¿Están más dormidos? Bueno, qué gusto estar con ustedes. Al arranque de la conferencia, estoy al arranque nomás. Después ya mañana estoy volviendo a casa y ya está nuestro hermano José en camino. Oremos por él para que él realmente el Señor lo use poderosamente este fin de semana. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es David Lamas, estoy casado con Melina, mi esposa, tenemos 2 hijos, Natán y Sion, vivimos en Abrapampa ya hace 20 años, estamos en la obra misionera y bueno, pastoreando una iglesia que gracias al Señor crece y da siervos también. Ahora estamos en ese tiempo, ¿no? de poder fructificar en siervos y ver cómo Dios levanta, no solamente a quien les habla, sino también a otras personas. Muy bien, vamos a estar hablando acerca del corazón en la influencia. Cuando me dieron el título dije, ¿de qué se trata? Influencia, corazón. Bueno, hoy te lo voy a resumir fácilmente. Un buen corazón, una buena influencia. Un mal corazón, una mala influencia. Así de sencillo, ¿sí? Un buen corazón va a ser una buena influencia y un mal corazón va a ser una mala influencia. Por eso este fin de semana yo te animo a que revises tu corazón y los frutos también que estás dando a tu alrededor. Porque ojalá todo terminaría en nosotros, ¿sí? A veces somos muy egoístas y decimos, bueno, se trata de mí y después también de mí, ¿sí? Y no, en la vida se trata de mí y de las personas que están a mi alrededor, tu familia, tus parientes, tus amigos, los compañeros de colegio, la facu. Se trata de un montón de personas también a tu alrededor, de la gente que está en la congregación donde asistís y estás influenciando. Siempre de alguna manera afectamos al otro. Por ejemplo, si hoy me mirás mal, me estás afectando. ¿Sí? O si hoy me mirás bien, me afectás bien, ¿sí? Si te dormís, me afectás. Te voy a tirar una silla. ¿Sí? Así que afectamos todo el tiempo con un semblante, con una mirada. Afectamos con palabras. Podemos ser muy hirientes a veces y otras veces podemos bendecir a personas también. Afectamos con nuestros actos, que a veces decís yo hago lo que quiero. No es así. Cuando haces algo, estás afectando a alguien, o a muchos, o a pocos. Entonces, vamos a ir ahí al libro de Marcos. Los invito a ir al libro de Marcos, capítulo 7, y vamos a ver la mala influencia y la buena influencia. Y también vamos a estar hablándole a los alumnos, porque aquí hay personas que están estudiando la palabra de Dios. Algunos ya están hace 4 años, otros a 3 años, otros 2 años y otros han ingresado a este primer año, ¿no? Entonces vamos a comenzar con las malas influencias y después vamos a terminar con las buenas influencias. Miren, es largo el pasaje, pero vale la pena ir leyéndolo por tramos. Capítulo 7, versículo 1. Dice, se juntaron a Jesús los fariseos, algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a alguno de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios,
os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis muchas cosas semejantes. Ahora, vamos hasta ahí. Vamos a ver estas malas influencias. ¿Quiénes son? Acá aparecen escribas y fariseos. Aparentemente, por lo que dicen los autores de los comentarios, los fariseos eran de la comarca. O sea, ya Jesús los conocía, ¿se entiende? Eran sus vecinos. Y él, mientras ministraba, sabía lo que hacían y cómo eran y cómo se comportaban. Pero estos escribas habían llegado, dice, desde Jerusalén. Ahora, ¿quiénes eran los escribas? Los escribas eran los expertos en la ley. Ellos estudiaban la ley, la interpretaban y enseñaban. Es decir, el Antiguo Testamento. Y después comunicaba a su propia generación las tradiciones que de generación en generación habían sido transmitidas. Esos eran los escribas. Estaban los fariseos. ¿Los fariseos quiénes eran? Eran aquellos israelitas que hacían creer a todos que ellos, los separatistas, vivían o al menos hacían un gran esfuerzo por vivir de acuerdo a las enseñanzas de los escribas. Naturalmente, muchos fariseos también eran escribas. Entonces acá tenemos la primera pauta de una mala influencia. Sabían, enseñaban la verdad, pero no la vivían. ¿Sí? ¿Qué hacían? Sabían la verdad, la enseñaban, pero no la vivían. Miren, queridos alumnos, ustedes pueden estar aprendiendo la Biblia y cada vez son más responsables de lo que el Señor les da. Cada materia, cada vez que te dormís con un profesor, porque acá le cuento a los que les chusmeo, ¿sí? Se duermen, ¿no? Y se roncan, ¿sí? El otro me sobra con la mirada y todo eso. Y así son los alumnos, así que vení a estudiarlo, ¿no? Entonces, hacete cargo, porque de alguna manera tened cuidado de ser una mala influencia. Miren, se espera mucho de un alumno de instituto, ¿o no? Los exalumnos saben que ya tienen un estigma, son exalumnos de un instituto bíblico y por ende deberían ser luces, ¿no? Deberían saber la Biblia, deberían enseñar, deberían comportarse bien. Pero lo feo es que a veces puedes terminar siendo una mala influencia. ¿Por qué? Porque sabes y hasta a veces te subís a un púlpito y predicás, pero no vivís lo que predicás. Entonces aquí hay una primera pauta. Estos fariseos y estos escribas sabían y enseñaban la verdad, pero no la vivían. Segunda pauta de su mala influencia. No amaban a Jesús y su verdad. No amaban a Jesús y su verdad. Miren, la mayoría de los fariseos y escribas odiaban a Jesús. ¿Cuáles eran las causas que dicen los evangelios que lo odiaban? Primero, porque ellos creían que Jesús se atribuía prerrogativas divinas. Después lo odiaban también porque no honraba sus tradiciones con respecto al día de reposo, los ayunos, etc. También lo odiaban porque se asociaba a Jesús con publicanos y pecadores. Y también lo odiaban porque ejercía lo que ellos consideraban una perniciosa influencia sobre el pueblo. Y sobre todo lo odiaban, ¿saben por qué? Porque él era opuesto a ellos. Ese era el principal punto por qué lo odiaban. Ahora, ¿puede ser que uno esté en la iglesia y esté odiando a Jesús y su verdad? Uno dice, no, yo amo a Jesús. Creo que es mi Salvador, creo que Él murió por mí. Creo en la verdad. Pero si con tus actos lo estás negando, nos encanta decir, yo no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder para salvación. Pero siempre tenés que hacerte la pregunta, ¿y el Evangelio se avergüenza de mí o no? Porque yo no me avergüenzo del Evangelio, pero el Evangelio se avergüenza de mí. Y a veces, aunque nosotros decimos amar a Dios, amar a Jesucristo y amar a sus verdades, pero cuando somos inconsecuentes con nuestra conducta, estamos mostrando el desamor que le tenemos. Si te han visto entrar alguna vez a una congregación cristiana, ya la gente está esperando algo de vos. Si tus amigos saben que vas a una congregación cristiana, cuando te vean jugar al fútbol están esperando otro comportamiento. Cuando estés en el colegio están esperando otro comportamiento.
porque supuestamente sos creyente. Y ya en la conciencia social, supuestamente los creyentes son más confiables. Es más, hay chicos que dicen, ¿querés una chica virgen? Andate ahí a la iglesia, ahí la va a encontrar. ¿Ves? Hay expectativa de santidad, de pureza sobre el cristiano. Pero cuando el cristiano se comporta mal, deja mal parado a Jesús y su verdad. Si bien no somos como ellos que lo odiaban, como lo odiaban, ¿no? Pero a veces mostramos ese desamor también con nuestra conducta. Tercera pauta, ¿por qué eran malas influencias? Ya dijimos entonces en primer lugar, porque sabían y enseñaban la verdad, pero no la vivían. En segundo lugar, porque no amaban a Jesús y su verdad. En tercer lugar, porque eran devotos del ritualismo vacío. Es decir, eran religiosos nada más. Pero no había realmente corazón en lo que hacían. Ellos se aferraban y se sujetaban a la tradición, lo que le habían transmitido los ancianos. Eran cuidadosos en el cumplimiento, estricto. Por ejemplo, acá cuando habla de que le condenaban porque no se lavaron las manos, ¿saben cómo era el lavamiento de manos? La idea era que tenían que lavarse hasta el codo. ¿Y cuál era la idea? Que ellos podrían haber tocado alguna cosa inmunda. Ya sea tocaron a alguien que estaba con inmundicia. En el Levítico dice que una mujer que tenía menstruación, o que un chico que había emitido semen, o un hombre que había largado semen, se consideraba inmundo ritualmente hablando. Entonces puede ser que yo le di la mano acá a Agustín. ¿Y qué habrá hecho Agustín? No sé, ¿sí? Pero por si acaso, ¿qué hago? Ellos llegaban y se lavaban las manos. Peor si iban al mercado. Entonces se lavaban continuamente. Y dice que el lavamiento no era cualquier lavamiento, era lavarse hasta el codo. Es decir, lo suficiente como para sentirse que estaban limpios. Pero vos fíjate que Jesús dice, lo que entra no contamina, es lo que sale y su corazón está podrido. Más adelante les va a mostrar que el tema de la contaminación no es externa hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Pero estos eran ritualistas vacíos. Y a veces uno puede caer en eso. Ya cuando te haces ritualista, vas a la congregación en automático. Ya vas por rutina. Ya le perdiste el fuego a las cosas de Dios. Perdiste tu primer amor, como dice ahí en un mensaje a las iglesias de Apocalipsis. Y ya no te sorprende Dios y la gracia no te sorprende. Estás en modo automático, estás dormido espiritualmente. Y entonces te haces un ritualista, hueco, vacío. Y se nota en tu semblante, en tu falta de gozo en el Señor, en disfrutar que un pecador nuevo se arrepienta y venga a Cristo. Ya no te sorprende, es como que estás acostumbrado a lo mismo de siempre. Y eso te hace una mala influencia, ¿sabes? Afectás al resto de la congregación, al resto de jóvenes, los vas a afectar. Tu forma de ser afecta, mi forma de ser afecta. ¿Qué más? Bueno, también en cuarto lugar, tenían una falta de visión tremenda, una falta de visión espiritual. A ver, todo lo que vieron fueron manos no lavadas, pero no podían ver el mayor movimiento de redención que jamás haya tocado nuestro planeta. Dios hecho hombre estaba entre ellos y ellos no lo podían notar. Una locura. Y ese movimiento que Dios estaba haciendo en el planeta, limpiando mentes, almas y cuerpos de los hombres. Sus grandes ojos estaban abiertos de par en par a lo pequeño y a lo marginal y ciego a las grandes cosas de Dios. Y eso te hace una mala influencia. Cuando no podés ver lo que Dios está obrando, lo que Dios está haciendo. Y a veces es tremendo. A ver, ¿vas a la iglesia esperando que Dios te sorprenda? ¿Que te hable, por ejemplo, en un mensaje? ¿Vas a la iglesia con el corazón abierto sabiendo que el Señor te va a decir algo? ¿O estás ciego? Ya perdiste la visión de que Dios te sorprenda y haga algo nuevo en tu vida. Bueno, yo no quiero caer en eso. Y peleo, ya tengo 51 años.
y peleo para no caer en la rutina religiosa. Quiero que Dios me sorprenda. Hace poco una chica, miren, su mamá me dijo, anda a visitarla, está en anorexia, no come, se va a morir. Ya la hemos internado en el hospital, la hemos llevado a Jujuy, la hemos traído. Yo vivo en Abrapampa, que tiene 200 kilómetros con respecto a Jujuy. Hemos buscado médicos y la mamá se bajoneó tanto de verla a su hija morir porque no come, que ella dejó de ir a la iglesia. No iba a nuestra congregación encima, iba a otra congregación. Pero ella estaba desesperada, decía, David, decile algo, hablale, venga a visitarle, no sé. Yo le decía, pero yo no puedo hacer nada si ella no tiene fe y no quiere salir, se va a morir. La fui a visitar 2 veces. Las 2 veces no quiso hablar conmigo. Mi esposa fue a hablarle y la sobró olímpicamente. ¿Viste cuando te sobran? Y te da ganas de revolver, así andate al infierno, ¿viste? Te da ganas de decir, ya está, te querés morir así en tu pecado, morite. Pero uno sabe que las cosas no son así. Que uno no tiene que rendirse. Y seguimos orando y orando y orando por ella. Hasta que un día cae a la iglesia. Solita. Se entregó solita. ¿Sí? Viene y la vimos. Y yo sentí una alegría, un gozo. Oraba y le decía, Señor, gracias porque estuve orando por esto. Por lo menos vino a la iglesia. Y así pasó un sábado y después pasó el otro. Y ahora este sábado que pasó me dice, pastor, este es el momento, yo quiero recibir a Cristo. Y se sentó y le hablé y recibió a Cristo. Y esa nena, porque es una nena que se estaba muriendo, que cuando le tocabas el bracito era como, no sé, como mi dedo gordo más o menos el brazo. Ahora es creyente. Entonces yo no quiero ir a la iglesia sin tener el efecto sorpresa de Dios. O Dios me va a decir algo, no es que ando buscando experiencias locas, ojalá, no te estoy hablando, sino que voy abierto a que Él me hable, que me diga algo, que me transmita. No siempre va a ser desde el púlpito, a veces va a ser un hermano, un testimonio, o algo que va a suceder, alguien recibiendo a Cristo, o alguien que es discipulado y muestra los frutos del discipulado. Pero no te quedes ahí en el ostracismo de la falta de visión y no darte cuenta que Dios está haciendo grandes cosas en este mundo. Quinto, ¿por qué eran malas influencias? Porque eran hipócritas. ¿Sí? El hipócrita es una persona que esconde o trata de esconder sus verdaderas intenciones bajo una máscara de pretendida virtud. Eso es un hipócrita. Con el pretexto de enseñar doctrina de origen divino, está realmente enseñando preceptos de hombre. Enseñan reglas y normas puntillosas que se les antoja a ellos, ¿ah? Y lo único que hacen es tapar lo que no tienen en el corazón. ¿Viste cuando vos cubrís? Siempre hay fachadas, ¿o no? ¿Saben? Todos de alguna manera a veces somos hipócritas porque actuamos un personaje. ¿Cuál es tu personaje? A ver. Está el personaje de, a mí me va bien, ¿viste? ¿Cómo estás? Bien. Hijo. ¿Viste? Está ahí. Y tenés ese personaje y la procesión va por dentro. No sos capaz de ser humilde y decir, no estoy bien, me duele el corazón, o a veces me van mal las cosas. La otra, tenés el personaje del aislado, ¿viste? Nunca hablas con él. ¿Cómo andas? Bien. A veces te haces personajes, pero ¿quién sos realmente en el corazón? A ver, ¿quién sos? A veces ese personaje extrovertido no sos vos, y ese personaje introvertido no sos vos. Adoptaste ese personaje como supervivencia en un mundo que tal vez te golpea, fue una forma de llamar la atención, no sé, pero ¿quién sos realmente? Y como hijo, hija de Dios, ¿quién sos? ¿Sos esa mujer fatal, así, viste, que la come hombre, que dice, hola, ¿cómo estás? Así, ¿no? Y se presenta. ¿O sos la chica que lucha realmente por su pureza y le cuesta y le da bronca ser así? A veces sos agresiva con los varones o los varones son agresivos con las chicas. ¿Por qué actúas así? ¿No te das cuenta que eso es un personaje? Que esa no sos vos, que ese no sos vos, que eso es hipocresía. Que deberías sacarte ese lastre de personaje
y empezar a vivir genuinamente en el Señor. Pero para que haya una vida genuina, la cual quieras mostrar y compartir, tiene que venir de un corazón genuino, de un corazón puro, de un corazón santo, porque ese corazón te da gusto compartirlo. En lo que hablas, en lo que decís, de la abundancia del corazón habla la boca, tal cual es su corazón, tal es él. Entonces, cuando cambie tu corazón, van a cambiar tus conductas. Y no vas a necesitar más ese personaje. Y te vas a dar cuenta que tanto tiempo viví preso de un personaje y ahora puedo ser yo realmente. ¿Por qué? Porque mi corazón ha cambiado. Y esto te lo digo yo. Vos sabés, cuando yo llegué a la iglesia a los 18 años, tenía mi personaje. ¿Sí? Mi personaje era que yo no hablaba con creyentes, porque todas las creyentes eran manga de hipócrita. El más hipócrita era yo, ¿sí? Y los juzgaba y todo eso, y no quería abrirme, hasta que tuve que cambiar el corazón y darme cuenta que no podía vivir en la hipocresía. ¿Ves? Ser hipócrita no solamente se trata de hacerte el gran cristiano. Ser hipócrita también es actuar algo que no sos. Porque estás tapando un corazón sucio, un corazón negro, un corazón que tal vez no ha sido tocado por la gracia de Dios. No has recibido a Cristo y no te gusta el corazón que tenés porque sabes que es un corazón con pecado. Pero también tal vez has recibido a Cristo y te cuesta cambiar y no querés mostrar ese verdadero corazón porque sabes que es un corazón malo. Y es tiempo de cambiar para que realmente te quites la hipocresía de encima. Entonces, eran malas influencias también por ser hipócritas. Sexto, eran malas influencias, ya dijimos, por ser tradicionalistas, religiosos, y porque jugaban a ser dioses estos hombres. Miren, fíjense, vamos a leer ahí los últimos pasajes y después vamos a ir a Jesucristo. Dice, versículo 9, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejante a estas. Y llamando así a toda la multitud le dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre a él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpio todos los alimentos. Pero decía, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ahora, ¿qué vemos acá? ¿Por qué eran mala influencia? Porque jugaban a ser dioses. Estos hombres dejan de lado a Dios para establecerse ellos mismos, anulando un mandamiento infalible a fin de confirmar su propia tradición religiosa. ¿Cuál era el mandamiento infalible? El sexto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Y eso era un mandamiento de la ley. Ahora ellos saben cómo lo invalidaban. Dice que cuando las personas tenían padres viejos y los padres venían y le pedían ayuda y ellos no le querían ayudar, por egoístas, por malos, ellos lo que podían decir es corbán. Corbán significa dedicado. ¿Y quién le había dado esa treta para zafar y no ser bueno con sus padres y no honrar con sus padres? ¿Quién le enseñó a ser así de tramposo? Bueno, los mismos fariseos y los mismos escribas. Ellos le habían dicho, miren,
Cuando ustedes, sus padres, vengan y les pidan algo y ustedes no lo quieran hacer, bueno, díganle que es corbán, que está dedicado a Dios. Y de esa manera no tienen por qué darle nada. Y de esa manera invalidaban el mandamiento, que era honrar a padre y madre. Y estas personas empezaron a jugar a ser dioses. Ojo, tened cuidado cuando te transformás en una mala influencia, porque terminás siendo un monstruo a veces. Y una persona que empieza a meterse con Dios y con la obra de Dios, y esto para aquellos que son líderes, tal vez aquí hay personas que están liderando. Tened mucho cuidado con tu liderazgo espiritual. Porque no vaya a ser que en algún momento, por tu tradición, por tus mañas religiosas, estás dejando de lado la verdadera palabra de Dios y metiendo tradiciones y mandamientos de hombre. Eso es lo que habían terminado haciendo ellos. Y por eso eran mala influencia. Pasaban por alto la palabra de Dios. La invalidaban, le quitaban el quinto mandamiento, su obligada autoridad. Por otro lado, estaban transmitiendo su perversa tradición. Entronizaban la tradición de forma regular y destronaban la palabra de Dios. Y acá yo quiero decirles algo. Miren, la palabra de Dios es sagrada, es única, ¿sí? Nadie dice puede quitar ni añadir a la palabra. Y una vez que aprendiste un mandamiento, respétalo, porque Dios te hace cargo de eso. Hacete cargo de lo que sabes de la Biblia, porque Dios va a venir a pedirte cuenta de lo que sabías e hiciste, y también te va a pedir cuenta de lo que sabías bíblicamente y no hiciste. Dice la Biblia, hablando de los que se hacen maestros, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Yo me pregunto, ¿no? ¿Qué condenación les habrá dado Dios a estas personas, a estos fariseos y a estos escribas? Ojo, desnaturalizar la autoridad de la palabra de Dios es peligroso. Generar un sistema que puede mantener cautivo al pueblo de Dios en base a la religión es peligroso. Saben, la religión muchas veces los hombres la han usado para tener poder sobre las masas. Y no es, eso hace la religión. Pero el principio de Dios es para que el pueblo de Dios crezca, para que sienta la libertad del Espíritu, para que el pueblo de Dios ame al Señor en obediencia abierta, no para que se sienta cautivo de un montón de mandamientos de hombre. Esa no es la intención con la cual se enseña la palabra. Ahora, ¿qué es una buena influencia? Porque ya te di 7 puntos de una mala influencia. Bueno, una buena influencia es Jesús. Ahora la gran pregunta es, para ser una buena influencia, ¿necesitas ser revolucionario? La gran pregunta es, ¿Jesús era revolucionario? ¿Qué piensan? ¿O era un siervo en la verdad? Yo creo que era un siervo en la verdad. Miren, pasajes como estos te hacen ver cómo era el corazón de Jesús y cómo él influenciaba. Mateo 5:17. Mateo 5:17. Dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, acá Jesús deja en claro, ¿por qué dice no penséis? Porque la gente estaba pensando eso. ¿Qué pensaban? Que Jesús había venido a abrogar la ley. Y Jesús le dice, no piensen así. Yo no vine a hacer eso. Yo vine más bien a cumplirla. Que otros la hayan mal interpretado y la hayan mal aplicado, eso es otro problema. Pero yo vine a interpretarla correctamente, a aplicarla correctamente, vine a cumplirla. Entonces no era un revolucionario en contra de la ley de Dios. Ahí el capítulo 23, miren, de Mateo 23, 1 al 3. ¿Era Jesús un revolucionario o era un siervo en la verdad?
Esa es la cuestión. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Ves? Jesús no está desacreditando la enseñanza. ¿Qué es lo que está desacreditando? La conducta. Porque ellos enseñaban bien. Lo malo es que vivían mal. Por eso siempre, queridos, si ustedes me preguntan, ¿cómo yo puedo calcular a una persona? Por sus hechos, no tanto por lo que dice. A veces uno, no sé, escucha música, pero ¿vos sabés quién es ese músico y cómo vive? No porque haga música cristiana significa que son una buena persona. A veces escuchás predicadores en YouTube, ¿sabes quiénes son? ¿Se congregan? Cayó un gran apologeta, Rabí Zacarías, ¿cuántos lo escuchaban? Era un grosso. Pero ¿saben qué? Cada vez se va descubriendo. Primero, que andaba en salones de masajes, era un pervertido. ¿Y qué más? También se sabe que no se congregaba en ninguna iglesia. Pero la rompía y la descosía en las universidades y la descosía en YouTube y era un gran apologeta. Y yo lo escuché muchas veces y me enseñó muchas cosas. Pero lamentablemente cuando él murió salió a la luz una vida de fracaso. Entonces cuando vas a calcular a alguien, calculale por los hechos. ¿Qué hace? ¿Qué vive? ¿Vive lo que dice? ¿Vive lo que predica? Pablo dice, acordaos de vuestros pastores que os enseñaron la palabra. Considerad cuál haya sido su conducta e imitad su fe. Ese considerad cuál haya sido su conducta da la idea de cómo terminaron. ¿Se entiende o no? Al final, cómo terminaron y después te dice que imites su fe. Ese debe ser el grado de discernimiento que tenemos sobre músicos cristianos, sobre pastores cristianos, sobre líderes cristianos. No se trata de cuán bonito hablan, sino si viven lo que predican. Y eso a veces no es fácil, porque a veces te quedas impresionado solamente desde el púlpito. No, hermano, desde acá se puede hacer un show, ¿se entiende o no? El tema es quiénes son ellos. Ahora Jesús era muy sincero y muy honesto. Por eso la gente dice que Él enseñaba con una autoridad que nunca antes habían escuchado. Claro, era Dios entre los hombres, pero también era un hombre lleno del Espíritu. Era un hombre en perfecta santidad, impecable, con una conciencia tan limpia que podía decir, ¿quién me redarguye de pecado? ¿Alguien me puede marcar algún pecado? Oh, ¿te imaginas esa autoridad? Ese era Jesús. Ahora, Jesús, chicos, no era un revolucionario, era un siervo en la verdad. Jesús estaba en contra de cualquier enseñanza humana que estuviese en conflicto con la ley divina. Pero Jesús también respetó a los que enseñaban por lo que enseñaban, pero tampoco, declaró y de alguna manera delató a los impostores, ¿no? En segundo lugar, ¿por qué era una buena influencia Jesús? Porque era un pastor diferente. Mira, Lucas 22, 27. ¿Eh? Lucas 22, 27. Dice así. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Qué diferente, fíjense, a ellos. Ahí en Mateo 5 al 7 dice, antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en la sinagoga. Qué diferente, ¿no? Jesús dice, yo estoy entre los que sirven. Ellos están entre los que se sientan y les gusta que los adulen y les rindan pleitesía.
Por eso él era un pastor diferente. Su humildad contrastaba notablemente con la pomposidad de ellos. Su sinceridad, miren cómo era sincero Jesucristo. Capítulo 8, versículo 46. Capítulo 8, versículo 46 de Juan, perdón. Juan 8, 46. Juan 8, 46. Dice así: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Ahora, en Marcos 7:6 dice que eran como hipócritas. O sea, aquí había un contraste entre la sinceridad de Cristo y la hipocresía de ellos. Su compasión, miren Marcos 6:34. Marcos 6:34. Dice lo siguiente, si no alcanzás a encontrarlo, yo te lo leo, no te preocupes. 6:34 dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y fíjense en qué crueles que eran ellos. Mateo 23:14. Mateo 23:14. Dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. O sea, ¿qué contraste? A ver, la humildad de Jesucristo contrastaba notablemente con la pomposidad de ellos. La sinceridad de Jesucristo contrastaba con la hipocresía de ellos. La compasión de Jesucristo contrastaba con la crueldad de ellos. Él era diferente, por eso era una gran influencia. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Cómo sos? ¿Somos crueles? ¿Hipócritas? ¿Quiénes somos? Porque esa es la influencia que estás dando. Y es una influencia totalmente negativa. ¿Sos humilde? ¿O nos cuesta? ¿O somos orgullosos? Y la gente nos conoce y dice, mira, ahí viene el creído, la creída. El de siempre, la de siempre. Ahí viene el mentiroso, la mentirosa. No es sincera, no sabes quién es, a qué juega. Bueno, eso es una mala influencia. Jesús influenciaba porque era un pastor diferente. Por último, Jesús influenciaba, ¿saben por qué? Porque Jesús era un buen intérprete y un buen aplicador. Jesús tiene que tratar, fíjate con quién. Primero ponerle los puntos en la I a los fariseos y a los escribas. Después tiene que tratar con el pueblo, porque dice que acá te da la idea que cuando estos fariseos y escribas se pusieron a charlar con él, el pueblo, por respeto aparentemente, se apartó un poco. Y una vez que discute con fariseos y escribas, llama al pueblo y les dice, vengan, les voy a enseñar algo. Lo que entra no contamina, sino lo que sale. Y se va. Pero ahí no alcanza, porque llega y los apóstoles dicen, ¿qué quisiste decir con eso? Ahora, ¿por qué los apóstoles dicen, qué quisiste decir con eso? ¿Saben por qué? Porque ellos también estaban intoxicados de religión. Siempre les habían enseñado lo mismo. Y la religión también es tóxica, ¿se entiende o no? Y te intoxica y te contamina. Entonces ellos tampoco llegaron a entender, y por eso Jesús un poco más se enoja y le dice, yo puedo entender que los fariseos y los escribas no me entiendan. Yo puedo entender que al pueblo, por su ignorancia, le cuesta entender esto, pero yo no puedo entender cómo ustedes no entienden esta realidad. Y entonces ahí Él les va a explicar, y ahí está, volvemos de nuevo ahí a Marcos 7. Y dice, versículo 18, Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que de afuera entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpio todos los alimentos, pero decía, lo que del hombre sale, eso contamina. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias,
las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Qué hizo Jesús? Fue un buen intérprete y a la misma vez un buen aplicador y a la misma vez un buen enseñador. Por eso fue una buena influencia. Ahora, yo quiero terminar en esta noche. Yo no sé si tenés a Cristo o no, porque el hecho de que estemos en este lugar no significa que todos seamos creyentes. Pero si hoy te pones a mirar tu corazón, ¿alguien lo limpió? ¿Alguien lo perdonó? El único que puede perdonar un corazón así como el que describe es Cristo. Y el único que puede limpiar con su sangre maravillosa y poderosa, la que derramó en la cruz, es Jesucristo. Y si no tenés limpio el corazón, yo te quiero decir que tu corazón va a heder todo el tiempo. Podés ocultarlo con una fachada de hipocresía, pero hasta que ese corazón no sea transformado por Dios, va a ser un corazón sucio, pecaminoso y perverso. Ahora, ¿no te cansa la religión? Porque a veces acá yo vi que cuando Jesús miró a la multitud estaba cansada de religión. Y Él es como que le vino a dar bocanadas de aire, ¿se entiende? Les vino a traer un poco de esperanza en las cosas de Dios. Cuando la religión te cansa, te aleja de Dios mismo. Y eso es malo. Porque la religión es mala, Dios no. ¿Se entiende o no? Dios no. Pero a veces puedes estar en una religión tóxica que te está alejando de Dios y te está haciendo creer que la religión es igual a Dios. No. Una cosa es la vida religiosa tóxica y fea. Y otra cosa es Dios. Entonces, tal vez estás cansado. ¿Te gustó estar en la iglesia? ¿Fuiste porque tus papás te llevaron, tus abuelos, no sé quién? Hace años que estás ahí, pero hasta ahora no has recibido a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Y ya esa religión tóxica te está ahogando. Qué bueno es decir, basta. Hoy voy a abrir mi corazón a Jesucristo y quiero tener una relación viva, real con Dios. Y quiero disfrutarlo. Y quiero tener a mi corazón a Cristo, el que es diferente, el que es humilde, el que es compasivo, el que ama, el que es verdadero. Quiero tener a ese Salvador en mi corazón. Vamos a orar para terminar. Y vamos a hacer 2 oraciones, ¿sí? Una para aquel que quiera a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. No me importa si vas toda la vida a tu iglesia, pero si hoy te das cuenta que estás harto de la religión, este es el momento para venir a la libertad en Jesucristo y recibir a un Salvador diferente. Vamos a cerrar nuestros ojos. Si es así, decirle, Dios, en esta noche, reconozco que solo soy un religioso, una religiosa. Pero yo quiero cambiar. Y solo tú puedes hacerlo. Cámbiame. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que los limpies. Te pido que me des un corazón nuevo. Jesús, creo en ti. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Creo que has muerto en la cruz por mis pecados y has resucitado para ser mi maestro, para ser mi guía, para ser mi Padre. Los que ya tenemos a Cristo y tal vez hemos estado fallando en nuestra influencia, ¿sabes qué? Tiene que ver con el corazón. Por eso decirle, sí, Señor, yo quiero confesarte que estoy siendo de mala influencia. En mi casa, en mi trabajo, en la escuela. Pero todo tiene que ver con mi corazón. Porque de dentro del corazón salen cosas malas. Hablo cosas sucias, pienso cosas sucias, hago cosas que no representan tu nombre. Y yo no quiero vivir así. Ayúdame a ser como Jesús. Ayúdame a ser diferente.
Cambia mi corazón, te lo pido. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.